Municipalidad de Navarro. Intendente Santiago Maggiotti. Hacer el futuro es volver a sentir orgullo de nuestra ciudad. Por eso muy pronto vamos a disfrutar del mejor parque temático educativo de América, la República de los Niños. Trabajamos para que las cosas sucedan. La Plata, juntos en todo. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Los Secretos del Poder. Hoy nuevamente estamos sin la presencia y el acompañamiento de Ariel Crespo, a quien le mandamos un gran abrazo. Probablemente en algunos días, si Dios quiere, la semana que viene o la otra ya está de regreso. Mientras tanto, bueno, el programa tiene que continuar, así que la semana pasada recibíamos a Silvina Batakis, una referente del grupo Descartes, un grupo político perteneciente y vinculado al ciolismo, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, que nos hablaba de la situación político-económica que vivíamos en una semana muy complicada no solamente para el país, sino también para la provincia. Esta semana, ya con el martes caliente que se auspiciaba con respecto a los vencimientos de los LEVAX, Macri salió a hablar, puso paño frío sobre la situación, dice que la situación ya pasó, que lo peor ya pasó y que ya no hay nada que temer, y trató de sembrar un poco de calma en un escenario muy complicado. Hizo una conferencia de prensa hace algunos instantes y él alegó que había algunas diferencias entre su equipo económico, al que ratificó, y por el otro lado el Banco Central. Poco después de esto, con un dólar que quedaba cerca de los 24 pesos, manifestantes de Cresta Roja fueron reprimidos una vez más cuando reclamaban por sus condiciones laborales. Así que, como no podía ser de otra manera, un entendido en la materia es la persona que nos acompaña hoy, una persona muy reconocida dentro del derecho laboral y a quien le damos la recibida. ¿Cómo andas, Cacho? ¿Bien? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por venir primero. ¿Estás al tanto de lo que pasó en Cresta Roja? Bueno, Cresta Roja era la crónica de un final anunciado, era una empresa inviable con una serie de situaciones complicadas que tenían que ser tenidas presentes para proyectarse hacia el futuro, es decir, se improvisó sobre la marcha una puesta en escena de una reapertura de la planta con la presencia del presidente, con la presencia de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero eso tenía patas cortas y los resultados están a la vista. Bueno, ¿y es casualidad que se haya dado este hecho en un marco de inestabilidad, no solamente política, sino también monetaria? En el país estamos viviendo una situación donde la macroeconomía repercute sobre los niveles de consumo interno. Hay pérdida de poder adquisitivo del salario, se ha incrementado el desempleo porque en realidad cuando se dice que se crearon puestos de trabajo, lo que en realidad se han incrementado son los monotributistas y los trabajadores en relación de dependencia, y la prueba es que no solo Cresta Roja, sino todos los días vos ves que hay un conflicto con una o con otra empresa, las pymes están atravesando una situación crítica, las cámaras empresarias que representan a las pymes están pidiendo a gritos correcciones, y eso hace que se pierdan puestos de trabajo, que se reduzca el consumo, y Cresta Roja proveía de carne de pollo al mercado interno fundamentalmente. Es un caso emblemático y probablemente salió a la luz porque hubo un hecho de represión, pero hay muchas empresas que siguen cerrando sus puertas, y la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué pasa con una persona que pierde su trabajo? No solamente en el caso de una empresa como en este caso de Cresta Roja, sino también de toda aquella masa de trabajadores que está en el Estado y que de un día para el otro
queda desvinculado. ¿A dónde va ese trabajador? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se reincorpora al mercado? En este escenario es prácticamente imposible reinsertarlos e inclusive afecta a algunos cuentapropistas que estaban acostumbrados a realizar determinado tipo de lo que se denominan changas y que como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo del salario, aquellos que los contrataban se restringen en los gastos y dejan de hacer algunas cosas o las hacen ellos. Por ejemplo, parqueros que cortaban el césped en algunas casas, los propietarios ya lo cortan ellos. Trabajos de pintura o de refacción que o los hacen ellos o no los hacen porque los posponen para más adelante en función de las restricciones del poder adquisitivo del salario. Y eso tiene un efecto cascada, es decir, es un círculo vicioso que cada vez, claro, menos actividad, menos consumo, menos actividad. Lo que me ha pasado de ver también son casos de pequeños empresarios que atendían un kiosco, un comercio, y un día pasás y el empleado ya no está más y está el dueño atendiendo. Y bueno, ese es un efecto de esta situación que estamos reseñando, es decir, el que tiene 3 empleados se queda con 2 o con 1, el que tiene 1 se queda con ninguno, y ese pequeño drenaje de 1, 2 o 3 repercute en el nivel ocupacional del país y de la provincia. Vos fíjate que las pequeñas y medianas empresas son las dadoras de más o menos entre el 70 y el 75% de los puestos de trabajo en nuestro país. Pero son las más bastardeadas también, ¿no? Por supuesto, y son las más perjudicadas. Corre riesgo de cierre total de los criaderos de carne de cerdo, porque se están importando carne de cerdo de distintos países, entre ellos de Dinamarca y de Estados Unidos. Los productores de cerdo, cuando se rompe el equilibrio precio del alimento, precio de la carne, cierran los criaderos, lisa y llanamente. ¿Cuáles son las pymes más perjudicadas por la apertura de las importaciones? ¿A cuáles impacta más de lleno? Al vestido, al calzado, y bueno, en este caso particular que estamos hablando, a los productores avícolas y a los productores porcinos. El gobierno dice que toda esta gran mentada reforma laboral tiene por fin, por ahí no tanto cuidar los derechos de los trabajadores, sino por otro lado darle algunos beneficios al empresario al momento de emplear personas y bueno, de poner a andar toda una maquinaria para salir adelante y que les vaya mejor. ¿Vos crees que esto es así? Hay 2 clases de empresarios o 2 sectores. El de los pequeños y medianos empresarios son conscientes de que ellos dependen del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y vos no los vas a escuchar decir que hay que rebajar los salarios. Posiblemente a veces se quejen de las cargas de la seguridad social e inclusive piden un tratamiento diferenciado porque no es lo mismo la situación de una empresa multinacional que de un pequeño mediano empresario local. Ahora, obviamente que los que más lobby hacen en favor de la reforma laboral y de la reducción de los costos laborales y de la pérdida de los derechos son las grandes corporaciones económicas. Que son los que sacan más tajada de todo esto, ¿no? Más rédito. Ya se ha hecho, cuando se modificó la ley jubilatoria, que se modificó a la baja los coeficientes de determinación del haber inicial y de actualización de los saberes, también se redujo el aporte jubilatorio. Esta es una experiencia que transitamos en los años 90 ya y que no arrojó resultado positivo alguno porque no solo no se generaron nuevos puestos de trabajo, sino que por el contrario terminamos con índices de desocupación superiores al 25%. Cuando hablamos para enumerarlo y que quede claro, cuando hablamos de reforma laboral, ¿a qué nos referimos puntualmente? Mira, a grandes rasgos, una cosa son los títulos y otras el contenido. Si nosotros hablamos de blanqueo de trabajador no registrado, no podemos menos que coincidir en que estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo y a costa de quién? En la propuesta que se le tomó Estado legislativo, se propone eximir al empleador que tiene un trabajador no registrado y lo regularice de los pagos de las deudas acumuladas a la seguridad social, cosa que también me parece razonable porque es el gancho que permite conseguir que el empleador diga, bueno, saco esta ventaja, lo regularizo al trabajador. Hasta ahí vamos bien, pero cuando vemos que al trabajador se le van a reconocer solo hasta 5 años de antigüedad, aunque tenga más, y que se le va a reconocer esa antigüedad en base al básico de convenio de la actividad y no en base a la categoría que realmente le correspondía, ahí entramos a discrepar,
porque una parte importante de la condonación de la deuda de la seguridad social al empleador la está subsidiando o la está bancando el propio trabajador. Yo creo que al trabajador hay que reconocerle la plenitud de los derechos de todo el tiempo que estuvo no registrado en función del cargo que realmente ejerció y a los fines previsionales y a los fines laborales. E incluso, como de vivos estamos llenos y muchos empleadores aprovechan estas coyunturas, esto es un blanqueo como el del dinero no denunciado, y aprovechan esta coyuntura para regularizar trabajadores y a los 2 o 3 meses despedirlo, evitando las multas que le establece por trabajo no registrado en la ley 24013, creo que habría que imponerles como condición para mantener la condonación de la deuda que el trabajador esté un determinado lapso de tiempo en relación de dependencia y no que lo despida a los 4 o 5 meses. Por ejemplo, si yo estuve 5 años trabajando sin registrar y se le condonan 5 años de esa deuda, que el empleador me tenga que tener como mínimo 5 años en blanco o el plazo que sea necesario para jubilarme si fuera menor. Estas políticas beneficiarían a todas las empresas por igual, incluso a las pymes, o son políticas hechas... No están discriminadas, son generalizadas. No, pero a lo que me refiero es el beneficio que buscan llevar al empresariado. Es al empresariado en general, digamos, al pyme esto... Sí, no distingue. Pero digo, ¿una empresa pyme se siente beneficiada por estas cuestiones o son cuestiones que por ahí no le llegan? No, sí, porque la mayor parte del trabajo no registrado se da mucho en empresas pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué crees entonces que no respondería favorablemente y que en otras épocas no resultó de esta manera? No, cuando se intentaron blanqueos que fueron equitativos, que implicaron reconocimiento de antigüedad al trabajador a todos los fines y que se le tienen que poner condiciones mínimas para que la condonación se mantenga y surta efecto, y de lo contrario se lo pierde. De lo contrario se presta al engaño de que lo tomo, lo regularizo y a los 3 o 4 meses lo despido como si lo hubiera tenido registrado desde el comienzo de la relación laboral. ¿Y la realidad de los monotributistas hoy cuál es? De todos esas personas que me imagino que en buena medida son personas que quedaron desempleadas y se aferraron al monotributo y con alguna changa que habrán podido conseguir. Bueno, hay monotributistas reales y hay monotributistas ficticios que en realidad están en una situación de relación de dependencia con fraude laboral. Casualmente, hace pocos días la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo vinculado a un neurocirujano que se desempeñaba en el hospital alemán y que por las particulares características de la actividad, un alto nivel de especialización, yo creo que justifican que sea un monotributista y no que tuvieran relación de dependencia, muy posiblemente. Facturaba en forma discontinua porque tenía no facturas correlativas. Cuando hay un hombre que trabaja en relación de dependencia y lo hacen registrar como monotributista, te da la factura 1 este mes, 2 el otro, claro. 3 el otro. Este caso no era así, facturaba en diversos lugares y a su vez las facturas no tenían todas el mismo monto. Pero la Corte desafortunadamente o intencionalmente, vaya uno a saber cuál era la verdadera intención, entre los fundamentos dice que es porque no cobraba el aguinaldo, no cobraba las vacaciones. Y evidentemente ningún monotributista, sea real o sea en fraude laboral, le registran el pago del aguinaldo de las vacaciones. Eventualmente se lo van prorrateando la 12ª parte mes por mes y las vacaciones lo mismo, se lo van prorrateando por mes y se las pagan como si fueran un sueldo todos los meses o una compensación por los servicios en locación de servicio, claro, que es la figura jurídica del monotributista. Ahora, si yo trabajo, cumplo horario, recibo órdenes, cobro todos los meses la misma cantidad de dinero y facturo exclusivamente una factura hacia vos y permanentemente número 1, número 2, ¿no?, correlativas o con muy poco grado de intercalación, la situación de fraude laboral se configura fácilmente. Claro. Ahora, ¿hay un alineamiento entonces entre lo que dice la justicia y la idea del gobierno o la idea del gobierno de lo que sería gestionar ante estos temas, ¿no? Yo creo que fue utilizado mediáticamente con toda intencionalidad, porque los casos de donde
que trabaja se encuentra o no en relación de dependencia, no pueden sentarse doctrinas generalizadas, sino que tienen que ser evaluados caso por caso. En este caso se trataba de un neurocirujano, pero si se trata de un médico de guardia que tiene que ir todos los lunes 24 horas a hacer la guardia de todas las semanas, cumple horario y recibe la misma suma, ¿está o no en relación de dependencia? Claramente sí. De la misma manera que aquel que atiende un servicio permanente, constante y por una suma fija. Entonces, no se puede decir que ese fallo fijó una doctrina generalizada. Es aplicable solo a ese caso de ese neurocirujano que trabaja en tan particulares condiciones. Ahora, parece que es una especie de atisbo de lo que la reforma laboral quiere implantar, ¿no? Un poco flexibilizar esa relación entre el empleado y el empleador, que se ve ya en la práctica, solamente porque Macri se sentó en el sillón presidencial, digamos. Totalmente, más aún, en algunos de los anteproyectos que anduvieron circulando, existía la intencionalidad de crear al monotributista que trabajaba para un empleador en forma permanente, cosa que es la negación del derecho del trabajo. Por otro lado, cuando hablamos de pasantías, que es otra de las figuras que están contempladas en el proyecto de reforma. Si vos me decís que vamos a tomar a un grupo de jóvenes que estudian enfermería, que están cursando su último año y los vamos a poner con un horario reducido, con una remuneración acorde a la tarea que realizan y con un tutor que los guíe a realizar trabajos en clínicas y en sanatorios, pareciera ser que es razonable porque tiene que ver con lo que ellos están estudiando, con la carrera que están culminando, y hasta es muy probable que al final de la pasantía queden incorporados si mostraron aptitudes. Más aún, yo creo que en el caso de regular las pasantías, habría que establecer como mínimo requisito que un determinado porcentaje de esos pasantes quedaran incorporados y que fuera facultad simplemente del empleador seleccionar cuáles. Cosa que no se contempla. Ahora, si vos vas a mandar estudiantes de ciencias económicas a ser repositores de góndolas en un supermercado, o a muchachos que estudian y chicas que estudian, qué sé yo, te diría, ingeniería, a trabajar en un McDonald's, evidentemente eso es un fraude laboral y no se configura. Pero ese detalle que vos planteás no está contemplado en el proyecto. Bueno, es grotesco. Por eso te digo que las pasantías como título suena bien, pero luego cuando ves cómo se las implementa, evidentemente McDonald's va a rotar y va a trabajar permanentemente con pasantes. Vos le tenés que imponer incluso al empleador que de los pasantes que tenga va a tener como mínimo que tomar que sea un determinado porcentaje, podemos decir el 10, el 15, el 20. Y entonces el régimen de pasantías serviría para que aprendan, serviría para que el empleador los pruebe, y de entre ese universo elija ese porcentaje para quedarse. Pero de todas maneras hay un sistema de pasantías hoy existente, ¿no? Sí, que también, ¿cuál es la diferencia? Y que este va a ser más laxo. ¿Por qué motivo? Porque va a contemplar todavía menos restricciones que las que contempla el actual, que deja mucho que desear. Bueno, no trae buenas noticias la reforma laboral, ¿no? En caso de concretarse. Mira, las medidas que toma este gobierno en general con respecto a los trabajadores, ninguna trae buenas noticias. Vos fijate que le ponen a las paritarias un tope del 15% y estamos hablando de que con mucha suerte la inflación de este año va a estar rondando el 25%, con suerte. Con un dólar que además trepa, ¿no? Y todos sabemos lo que eso significa. El dólar incide sobre la inflación porque repercute en los costos internos, repercute en el combustible, repercute en el transporte. Lo único que no tiene cláusula de ajuste automático es el salario. ¿Cómo repercute? Se ven muchos estos conflictos en los trabajadores del Estado que realmente están siendo vapuleados porque tienen un conflicto de paritario permanente con el Ejecutivo. ¿Cómo repercute? Una persona que es empleada del Estado tiene un aumento del 15%, que ya viene arrastrando lo del año pasado, que siempre tirado a la baja, con un dólar que aumenta. ¿Cuánto se puede dar una cifra sobre cuánto se desvalorizó un salario de un trabajador promedio durante los últimos 3 años, o sea, en la gestión de Macri? Yo te diría que debe estar oscilando un 20 y pico por ciento. Durante el primer periodo fue de un 10%, el segundo año más o menos estuvo equilibrado y con lo que se detonó ahora, paritarias a un 15%,
y un índice de inflación para este año del 25%, estamos... Y a eso supongo que hay que sumar el tema de las tarifas, ¿no? Que obviamente, recorta mucho más el poder. Se supone en teoría que las tarifas están contempladas dentro de la inflación. Sí, hay un agravante importante. Los sectores de menos recursos consumen los productos de primera necesidad, mayoritariamente, que son los que sufren impactos de aumento muy por encima de la media inflacionaria, porque la inflación se mide, el costo de vida se mide en función de una serie de indicadores que contemplan productos de primera necesidad y productos de no tan alta, de tan primera necesidad, o de algunos con un nivel de sofisticación que no son de consumo masivo. Generalmente sobre los que más impacta el incremento de precio es sobre el producto de primera necesidad. A lo mejor el champán de primera marca no sufre el mismo aumento que el arroz. Y la gente se va moldando claro, en esa adquisición. Está creciendo la venta de segundas o terceras marcas con respecto a la de primeras marcas. Ya la gente están haciendo, las familias van en conjunto a comprar a supermercados mayoristas como una forma de achicar. Eso pasa mucho, ¿no? Está pasando, y además han vuelto a verse figuras del trueque. ¿Por qué crees que un trabajador, o los trabajadores promedios, incluso los gremios también, vos has estado muy vinculado a los gremios a partir de tu trabajo en la provincia de Buenos Aires, yo creo que a vos te hubiera resultado imposible crear un escenario como este siendo ministro, digo, ¿no? Que un gremio acepte los porcentajes de paritaria que están aceptando algo ahora. ¿Por qué crees que después de 12 años, en los que uno puede estar de acuerdo o no, pero se le han dado muchos beneficios a los trabajadores, ¿por qué crees que los trabajadores y los gremios en particular terminan aceptando estas condiciones? Bueno, algunos gremios lo aceptan, otros no. Eso está bueno, pero en términos generales... En algunos casos, en los acuerdos paritarios se esconden aumentos indirectos que no aparecen designados. Pero lo que es curioso es lo siguiente: la negociación colectiva es la forma más democrática de establecer condiciones de trabajo entre empleadores y trabajadores, porque son los dos colectivos, el de los empleadores representados por las cámaras empresarias y el de los trabajadores representados por la organización sindical. Ni los empleadores ni los trabajadores le van a pedir al empleador algo que lo lleve a la quiebra, porque es la pérdida de su fuente de trabajo. Y durante 12 años hemos negociado colectivamente, tanto para el sector público como el privado. Casi en línea con lo que era la inflación, digamos. Peso ¿no? más, peso menos, punto más, punto menos. Es deseable incluso, y hasta por los tratados internacionales a los cuales adhiere nuestro país con rango supralegal por la reforma constitucional del 94, en teoría, tendría que aplicarse en materia laboral y de la seguridad social el principio de progresividad, que es que no se puede empeorar la situación, que sería la progresividad pasiva, y aún más que se tiene que instar, impulsar y desear que la situación mejore. Claro. Entonces sería deseable que los de la negociación colectiva no estuviera en ningún caso por debajo de la inflación, para que no pierda poder adquisitivo el salario, y que en algunos casos estuviera 1 o 2 puntos por encima, para ir mejorando el poder adquisitivo. Vos sabés que, bueno, algo hablábamos fuera del aire, que el FMI está cerca de cerrar un acuerdo con Argentina, que es algo que es sabido, y hoy Macri dijo que el FMI no iba a presionar a Argentina en sus políticas. ¿Vos qué crees? ¿Puede ser peor la posición de un trabajador en Argentina? No tengo ninguna duda, siempre se puede estar peor. Y no tengo ninguna duda que el FMI va a imponer condicionalidades. Y las condicionalidades son reducir los déficits. Ahora, ¿cómo se reducen los déficits? O se eleva el costo impositivo, elevándole los impuestos, por ejemplo, las retenciones al agro, entre otras cosas, o se reducen los beneficios laborales. Y está muy claro el camino que ha elegido transitar este gobierno. Le redujo la jubilación, los beneficios previsionales a los jubilados, y le redujo el poder adquisitivo, el salario a los trabajadores. ¿Vos tenés alguna duda de que va a transitar ese camino? Bueno, y también eliminando subsidios en todo caso a las empresas de servicios, que también impactan en el bolsillo de los trabajadores, ¿no? Sí, es un fenómeno mucho más complejo. Yo creo que lo de los subsidios había que corregirlo, no de la manera salvaje e insensible con que lo hizo este gobierno, en forma generalizada. Yo creo que había algunos sectores privilegiados que estaban subsidiados y no tenían razón para estarlo, y que habría que habérselo mantenido a los de menores recursos. Y además tendría que haberse hecho en forma más progresiva y paulatina.
¿Qué crees que nos augura ahora este año que le queda a Macri al frente de la presidencia? Más de lo mismo, más de lo mismo. No es bueno. No. Y la situación económica no es buena y lo peor no pasó. ¿Y el peronismo qué hace? Sería, a todo esto? Bueno, yo como militante peronista quiero que haya unidad del peronismo y que se constituya un frente con los partidos que sin ser peronistas tienen algunos puntos en común con nuestra ideología, como para enfrentar a este proyecto neoliberal que nos gobierna y ganarle en el 2019. ¿El candidato va a ser de Scioli? No sé si va a ser o no Daniel Scioli. Daniel Scioli es un candidato serio. Vos fijate que en el 2015, en las PASO, en la general y en el balotaje, Scioli fue el que más votos sacó en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué crees sobre, bueno, ya nos queda muy poquito tiempo, pero ¿qué crees sobre el resto de las figuras que quedan? ¿Cómo ves a Cristina? ¿Crees que Cristina tiene que seguir? ¿Es algo que se tiene que decidir en las urnas? Cristina fue 2 veces presidenta y tiene un importante rol que cumplir. Y tiene un elevado índice de adhesión electoral, como lo demostró en la provincia de Buenos Aires, donde perdió por muy pocos votos. Yo creo que hay que buscar nuevas figuras, incluso pareciera que ella está en esa inteligencia, no se puede negar la importancia que tiene, pero hay candidatos que está Capitanich moviéndose, está Rossi moviéndose. Yo creo que tenemos que buscar un buen candidato a presidente, cualquiera que sea, y tenemos que buscar un buen candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque hay que ganar la provincia, o por lo menos hay que hacer la mejor elección posible. ¿Y qué es lo que está más cerca? Bueno, eso se verá. Todavía no se han definido los roles ni las circunstancias. Daniel no ha hablado sobre este tema, Capitanich está convocando a la unidad, si bien se muestra, Rossi lo mismo, todos están conscientes de que tenemos que ir por un camino de unidad. Yo sé que voy a estar con aquel que enfrente el proyecto neoliberal y a Macri. Bueno, Cacho, muchas gracias por venir. Scioli, ¿crees que va a llegar a ser presidente alguna vez? Bueno, eso lo dirá el tiempo. La provincia de Buenos Aires, ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires, a excepción